Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Buenas Bienvenidos tardes. como siempre. Eh, bueno, eh, tengo que pedirles disculpas porque, bueno, el video que quise transmitir en la clase de factores humanos, bueno, no había sonido, pero siempre hay un plan B, ¿no? En aviación siempre hay que tener en cuenta el plan B, así que les mandé el enlace del accidente, un accidente como la gran mayoría seguramente que lo habrá visto, eh, de un avión, un Saratoga 2, un avión relativamente pequeño, pero la idea es que ustedes vayan viendo cómo se desencadena la cadena de eventos, ¿sí? Eh, todo. Si uno tiene que evaluar qué es lo que se hizo bien, es mucho más fácil preguntar qué es lo que se hizo mal, que son innumerables cosas. Obviamente esto no tiene la idea de criticar, sino que, bueno, eh, hay que tratar de aprender de esos errores y, bueno, y tratar de que no se repitan, ¿no? Bien, bueno, performance. Cuando hablamos de performance, hablamos principalmente de peso y balance en la aeronave, ¿sí? Cumplir con los límites de peso y balance en los aviones es fundamental para la seguridad del vuelo, para la seguridad operacional. Operar por encima del límite máximo compromete la integridad estructural del avión y afecta negativamente su rendimiento, afecta negativamente a la performance del avión. Operar con el centro de gravedad fuera de los límites aprobados se hace difícil el control de la aeronave. El control de peso, el peso, a ver, vamos a empezar a hablar qué es el peso. El peso es la fuerza que lleva todo cuerpo hacia el centro de la Tierra, ¿sí? Cuando nosotros estamos volando, es cuando la fuerza de sustentación supera el peso y el avión se mantiene en el aire gracias a la fuerza de sustentación, es similar a la del peso, ¿sí? Em, la sustentación es la fuerza que es directamente opuesta al peso. Algunas palabras, algunas que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de peso y balance, cuando hablamos de performance, es el MTOW, que es el máximo take-off weight, que es el peso máximo de despegue. Yo no puedo superar ese peso máximo de despegue, ¿sí? Otra palabra a considerar es MLW, Maximum Landing Weight. Es el peso máximo al aterrizaje. Esto como para que lo tengan en cuenta en un futuro, porque normalmente nosotros con las aeronaves de pequeño porte que operamos, no tenemos que tener tanto en cuenta eso. ¿Por qué? Porque si yo estoy a full de combustible, despegué y por algún percance tengo que volver a pista, no estoy penalizado. Pero una aerolínea importante, un avión de un peso importante que tiene que cruzar todo el Atlántico, lleva un peso importantísimo de combustible. Si por cualquier eventualidad tiene que volver al aeropuerto de salida, tiene que consumir el combustible. En algún momento tenían sectores lejanos a la población, normalmente en el mar, como para pulverizar, expulsar el combustible, como para que el avión no aterrice tan pesado, ¿sí? Después tenemos el BEW, que es el Basic Empty Weight, que es el peso vacío del avión. El peso vacío sin el combustible en tanques. Este peso también incluye los fluidos, el fluido hidráulico de los frenos, el aceite, inclusive el combustible que está en el sistema, ¿sí? Pero no hablamos de el combustible en tanques.
Y la carga de pago también. Esto hablamos normalmente en las aerolíneas o también en los vuelos de aviación general, un transporte sanitario, un transporte de un avión relativamente pequeño. En San Fernando muchos aeronaves se dirigen a Punta del Este, que son para 4 personas, para 6 personas, para 10, ¿sí? Todo pasajero, todo, esa es la carga de pago, tanto pasajeros y equipaje, ¿sí? Es lo que eh, cobra el explotador o dueño del avión por el servicio prestado. Bien, peso y balance. El fabricante define el peso máximo de un avión y si no se respeta ese peso máximo, bueno, pasa exactamente lo mismo comparando, relacionándolo con los vehículos, ¿sí? Si yo tengo un peso máximo de transporte, yo digo, tengo el baúl de tantos litros y no me puedo exceder en el peso, ¿qué sucede si yo me excedo en el peso? Los frenos me van a responder menos, los amortiguadores me van a durar muchísimo menos de lo que me tienen que durar, etcétera, etcétera. Entonces, en el avión pasa exactamente lo mismo, ¿sí? Porque este, eh, es una aeronave propulsada por un motor que tiene limitaciones y tiene también tiene los pros y los contras, siempre hablando de usarlo adecuadamente, ¿sí? Eh, no nos olvidemos que en la clase de accidentología estábamos hablando que los aviones confiscados, muchas veces por prefectura o por gendarmería, en contrabando o en el traslado de estupefacientes, bueno, directamente la Junta de Accidentes no investiga esos accidentes y normalmente va solamente el piloto, bueno, y con el cargamento importante, ¿no? Tal es así que muchos aviones llegan al lugar donde tienen que ir, abandonan el avión, el tema es que llegue la mercancía y bueno, muchas veces Gendarmería o Prefectura cuando va ese tipo de aeronaves, por ahí este, no están los ocupantes o por ahí está el avión este, ya no apto como para volver a usarlo, ¿sí? Bien, entonces, hablemos, el fabricante define el peso máximo del avión, si no se respeta el avión, posiblemente que pueda volar igual. Acuérdense eh, lo que hablamos del accidente que hubo en el aeropuerto de la ciudad de Buenos Aires el 30 de agosto del 99, que por no estar configurado, ¿sí? Como para despegue, el avión no despegó. ¿Qué sucede cuando no está configurado? No está con una performance adecuada para el despegue. Usa más pista, salva los obstáculos peligrosamente, no tiene una buena tasa de ascenso, etcétera, etcétera, que eso lo vamos a ver ahora a continuación. Si no se respeta el peso, entonces tiene más carrera de despegue, menos despeje de obstáculos, menos tasa de ascenso y también menos velocidad, menos altitud, menos maniobrabilidad, entra en pérdida con una velocidad superior y tiene menos alcance, ¿no? Acuérdense que cuando hablamos de alcance, hablamos en cuánto puede llegar el avión a full de combustible, ¿no? Bien, es importante calcular el peso total del avión, ¿sí? Eh, Muchas veces hay aeronaves que son cuatriplazas, por ejemplo el Cherokee 140, que si estaría full de combustible está penalizado, no podría cargar 4 almas a bordo si tiene full de combustible. Entonces, si estamos haciendo un paseo turístico, un vuelo no más de 1 hora, conviene poner 2 horas de combustible. Seguramente que medio tanque, y ahí sí podemos ocupar el total de las plazas adentro de la aeronave. ¿Por qué? Porque tiene un motor relativamente pequeño, tiene 140 caballos de potencia. En cambio, hay otras aeronaves, también monomotores, en el caso del Cessna 182,
tiene una potencia de 230 HP y es un verdadero cuatriplaza. Podría ocupar las 4 plazas más el equipaje a full de combustible y es un cuatriplaza puro y duro, ¿no? Como diríamos. Bien, para calcular el peso del avión tenemos que tener en cuenta las conversiones. Mi avión, ¿cuánto carga en litros? Normalmente el fabricante, los manuales, dice, este avión carga tantas libras de combustible. Los aviones de gran porte no cargan litros, cargan libras. Y de acuerdo a esas libras de combustible, yo tengo la autonomía que tengo, ¿sí? Porque es importantísimo el peso, vuelvo a decir, en la performance para calcular hacia dónde, como máximo a dónde puedo llegar con el combustible cargado. Entonces, combustible. El combustible, el Cessna, estamos hablando de normalmente un 150, un 152, que carga 85 litros a full de combustible en tanques, sumando más lo que tenemos en los depósitos, en las bombas, to- sumando todo el combustible que ingresa a la aeronave, tenemos 88 litros en total. Esos 88 litros pesan 61,2 kilogramos, ¿sí? El fabricante no lo muestra en kilos. El fabricante siempre lo va a mostrar en libras. Es por eso que yo tengo que tener la conversión ahí a mano, ¿sí? Eh, bien, tenemos que pasar el aceite. El aceite normalmente son 5 cuartos, ¿sí? Que carga normalmente, y el peso prácticamente es despreciable, ¿sí? ¿Hay que tenerlo en cuenta? Hay que tenerlo en cuenta, pero no es tan importante como el combustible. Una persona adulta, atento a esto, ¿sí? Una persona adulta tiene que ver con la estatura, tiene que ver con la textura física, ¿sí? Se calcula aproximadamente 80 kilos. Esos 80 kilos por ocupante eh, equivalen a 176,4 libras. Acuérdense que la libra es más o menos equivalente casi a medio kilo, ¿sí? Es por eso que, de acuerdo al peso en kilos, yo más o menos lo llevo al doble, ¿sí? Eh, bien, estamos hablando del piloto, o del alumno piloto y del instructor en este caso, ¿no? En este tipo de aviones. El Cessna 150 o el 152 tiene la posibilidad, ¿sí? De adaptar un avión para niño en la parte de atrás de los dos ocupantes de adelante. Pero ese niño no debe superar un peso superior a 36 kilos, ¿sí? Andrés, Normalmente todos los 150, sí, hola, perdón que te interrumpa. ¿Podrás sacar el volumen del celular así no se escucha doble? ¿O bajarlo un poco? dale, perdón. No, 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 Ahí sin estamos. problemas. Sí, sí, pues yo estoy para el tema de las preguntas, lo tengo a mano. Dale, perfecto. Bien, Listo, ahora gracias. sí. Sí, sí, ahí mejor. Bien, entonces, normalmente todo 150, todo 152, esa opción de llevar un asiento pequeño para un menor no lo tiene, ¿sí? Eh, pero también atento con lo que cargo atrás de los ocupantes, ¿sí? Muchas veces cuando nos vamos de navegación nos llevamos estacas, nos llevamos amarres, nos llevamos calzas, ¿sí? Equipaje del alumno, equipaje del instructor, entonces es un peso importante, ¿sí? Bien, así como adaptamos los kilos a libras, también tenemos que adaptar en las medidas, ¿sí? Esto yo
o sea, Estados Unidos no conozco, pero se dice que cuando uno se hace el psicofísico, en mi caso, yo mido 1,72, 1,72 m, en cambio, cuando uno se hace el psicofísico en Estados Unidos, no hablan de metros, hablan de pies y si hay un resto, hablan de pulgadas. Entonces, mi estatura es tantos pies con tantas pulgadas, ¿sí? Eso para que lo tengan en cuenta. Yo no lo sabía, pero bueno, un alumno que se había hecho el psicofísico en Estados Unidos me dijo que por ahí las medidas patrones son el pie y la pulgada. Entonces hay que saber la conversión. Cuánto mide el pie en metro, cuánto mide la pulgada en metro o en centímetros, ¿sí? Bien. Bueno, centro de gravedad. El centro de gravedad es importante mantenerlo porque el centro de gravedad bien ubicado es como que yo podría levantarlo al avión de un solo punto de apoyo y el avión no se va a inclinar ni a la derecha, ni a la izquierda, ni hacia adelante, ni hacia atrás. Está en perfecto equilibrio, ¿sí? Bien. El centro de gravedad. Hay aviones, ¿sí? Yo lo veo muy poco. Lo más grande que se puede llegar a ver es un 206, pero en algún momento nosotros en Ejército teníamos el Cessna 207. Era lo más grande en Cessna, ¿sí? Tenía 6 plazas, 4 plazas. Normalmente siempre lo llevamos con 4 plazas, pero tenía la opción de 2 plazas más en el asiento del fondo, en el lugar del fondo. Hacia adelante, entre el parallamas, entre el parabrisas y el parallamas, había un espacio como para poner un equipaje. Tiene esta puertita como para también poner equipaje en la parte de atrás. Y es importantísimo, bueno, que esté equilibrado el peso. ¿Qué sucede? Si yo pongo un equipaje bastante importante acá adelante, en un compartimiento en caso de tenerlo, hay aviones, ¿sí? Por ejemplo, me imagino, y creo que así es, el anfibio que tiene el motor en la parte de arriba de las alas, tiene un compartimiento en la nariz. Ahí se puede poner el ancla, porque es como si fuese un barco, ¿no? Uno cuando aterriza tiene el ancla como para que no se mueva, y ahí hay lugar como para un compartimiento. Entonces, ¿qué pasa? Y si yo pongo algo de equipaje bastante más pesado en la parte de nariz, ¿qué va a suceder? El peso se desplaza hacia adelante. ¿Y eso en qué me afecta? Normalmente me va a costar mucho trimear el avión, lo voy a trimear el avión nariz arriba, y no va a dar basto, ¿sí? Por el contrario, si tengo un equipaje importante en la parte trasera del avión, el centro de gravedad se desplaza, ¿sí? Normalmente el centro de gravedad está siempre a donde se produce el centro de presión de las alas, o sea, directamente arriba de los planos, ¿sí? Ahí está, visualmente, como lo pueden ver, está justo donde van los ocupantes. Bien, para calcular el centro de gravedad, siempre tenemos que tener en cuenta el peso y el momento. El momento sería el brazo de palanca, ¿sí? Mientras más lejos estoy, mientras más brazo tengo, así sea un pequeño peso, con el brazo de palanca se hace un peso importante. En cambio, cuando tengo poca distancia, el peso por ahí, por más que sea importante, pero no me afecta demasiado. No sé si me entienden el concepto. La línea de datum. La línea de datum es importante en el avión. Normalmente en la línea Cessna está entre el motor y el parabrisas. Ahí está la línea datum. Ahí está la línea de referencia. Los ocupantes
¿A cuánto de distancia están de esa línea? A cierta distancia. El lugar del equipaje o del asiento para el pequeño ocupante que va atrás de los tripulantes está a mayor distancia. Y así, todos los pesos hacia la parte del empenaje son positivos. Y todos los pesos de la línea de datum hacia adelante son negativos. En este caso, el peso negativo es solamente el depósito de aceite, es el cárter del avión. Ese sería el único peso negativo que tenemos, ¿sí? Bien, en cambio, ustedes saben que los mayores fabricantes de los aviones de escuela son o Cessna o Piper. En cambio, Piper, el ejemplo que estábamos hablando, el Cherokee PA-28, tiene la línea de datum adelante del cono de hélice. Es decir, que todos los pesos son positivos, no hay peso negativo, ¿sí? Todos los brazos eh, son positivos. Y lo mismo, al hablar de la línea Piper, también tenemos que hablar del Piper Tomahawk, del PA-38, ¿sí? Que también tiene la línea de datum en la nariz del avión y todos los pesos de los ocupantes, del combustible, del equipaje son positivos. Bien, este es el manual esto es una parte del manual de Cessna, visto de arriba. Tenemos piloto, copiloto, hablando en modo escuela, diríamos alumno, instructor, y está distribuido por estaciones. Piloto, alumno, instructor está en una estación. El segundo asiento para niños o el lugar del equipaje es otra estación. Y por último tenemos, en este caso, no tenemos el asiento para niños, tenemos solamente todo como para usar las calzas, los amarres, las estacas, etcétera, etcétera. Entonces, entre la zona 1 y la zona 2 no puede superar un peso de 120 libras. Acuérdense que la libra, ¿sí?, traducida a kilo, es más o menos dividido 2. O sea, no puede superar los 54,5 kilos. Esto en algún momento eh, era pregunta de examen. Sí, yo rendí la de piloto privado de avión en el año 95 y me acuerdo patente que esta pregunta no la había contestado porque yo prácticamente, como no teníamos acceso hoy por hoy con la tecnología, uno puede acceder a Internet, puede bajar el manual del avión, aparte con los grupos que se forman de pilotos, de aeronáuticos o de técnicos. Uno necesita algo, manda un mensaje a un grupo, necesito el manual del Cessna en español, lo tenemos en español, necesito el manual del Piper Tomahawk y lo tengo casi en forma instantánea. Bueno, eso no ocurría en los 90, ¿sí? Bien, continuamos. Como les dije en principio, cualquier duda, cualquier pregunta, por favor anótenla que al último de las placas vamos a estar respondiendo, ¿sí? Bien, una vez que se calculan los pesos, ¿sí?, los momentos son los brazos de palanca de cada estación, se suman para obtener un peso total y un momento total, ¿sí? Entonces, una vez que se suman los totales, hacemos la ecuación que tenemos que hacer y sabemos si el avión está correctamente cargado o está fuera del límite permitido del centro de gravedad, ¿sí? Bien, esta es la envolvente, ¿sí? Si está, como pueden fijarse, el peso del avión cargado en libras. Acuérdense que el máximo peso del Cessna 150 es 1.600 libras.
Traducido a kilos, esto en algún momento también era pregunta de examen. ¿Cuánto es el peso total de la aeronave? 726,4 kilos, ¿sí? Y el momento, acá lo tenemos en pulgadas, libra pulgada por un lado, y también lo tenemos en kilogramo por centímetro, ¿sí? Bien, vamos a hacer un ejemplo. Eh, Este es el peso vacío del avión, ¿sí? 1125 libras. Traducido a kilos, este, vamos a trasladar lo que usamos todo a diario nosotros, traducido a kilos, 510,29 kilos. Esto es el peso vacío, ¿sí? Es el peso vacío del avión. Y tiene un momento de libra pulgada 36,36. Esto es un ejemplo, ¿sí? Como para hacer el cálculo. Esto los resalté, el combustible normalmente siempre se lo anota en rojo porque es importantísimo, ¿sí? 135 libras. ¿A cuánto equivale 135 libras? A 61,23 kilogramos. 61,23 kilogramos. ¿Cuánto es el momento del combustible? ¿A cuánto está de la línea de datum? 5,7 libras pulgadas, ¿sí? Bien. Otra cosa a tener en cuenta es tener en cuenta el peso del instructor, tener en cuenta el peso del alumno, ¿sí? Pueden estar discriminados, normalmente los alumnos tienen años mozos, están entre 17 hasta los 25, la gran mayoría. Hay excepciones, ¿no? Que de gente grande que también está haciendo el curso, y normalmente los instructores ya somos más añosos, ¿verdad? Entonces la sumatoria es 340 libras, ¿sí? De ambos ocupantes, que sería un total de 154,22 kilos. ¿A cuánto está en la línea de datum? A 13,3. Bien, ¿cuánto es el peso total sumando todos los pesos, peso vacío del avión, peso del combustible, peso de los ocupantes? Tenemos, en este primer ejemplo, tenemos el avión cargado full. No puedo cargar más de su peso máximo, que son 1.600 libras. 1.600 libras, como hemos visto en la conversión, es 725,74 kilos. Y si sumamos todos los momentos, el momento me da 55,6. 55,6 libra pulgada, ¿sí? Para traducirlo, para hacer la conversión, yo esto lo tengo que multiplicar por 1.000, como dice acá el fabricante. Entonces digo, momento, 55,6 por 1.000, tengo un total de 55,600. 55,600 dividido 1.600, tengo un total de 34,75. ¿Sí? Entonces, ahora vamos a ver el próximo ejemplo. Y también en el manual nos figura este gráfico. Por un lado, tenemos los ocupantes. Por otro lado, la línea roja, tenemos el combustible. Por otro lado, tenemos otra línea que es el equipaje. Entonces, fíjense que bueno, esto ya hice otro ejemplo, ¿sí? Usando. Este es un ejemplo de aeronave y esto es un cuadro en blanco para que yo pueda ejemplificar con mi aeronave, con mi peso, ¿sí? El peso de la aeronave es prácticamente el mismo, el momento es el mismo. ¿A dónde difiere?
Difiere en el combustible, por ejemplo. Yo no tengo el total de combustible, yo tengo menos, yo tengo 100 libras de combustible, no 135, y también varía mi aeronave, ¿sí? Varía el momento, 4,2. El peso, no tengo un total de 340. Yo, con el alumno, ¿sí? eh, el alumno, o acuérdense que si yo soy propietario de una aeronave y normalmente vuelo con mi señora, yo ya sé el peso real que tengo, sé cuánto pesa mi señora, entonces siempre que yo me voy de la navegación, ya sé calcular, o sea, no es variable, no es que viene un alumno, lo modifico y viene otro, lo modifico, ¿sí? Esto es más o menos como para tenerlo fijo, 310 libras de peso, bastante menor que el ejemplo anterior, y tengo un brazo no de 13,3, tengo 12, 12 libras pulgada. Equipaje. Yo tengo un equipaje de 35 libras y un brazo de palanca o un momento de 2,4. Así como sumé estos pesos, voy a sumar estos pesos y este momento. El peso total me da 1570 y la sumatoria de los momentos me da 55,2. 55,2 me dice el fabricante que lo multiplique por 1000 para el cálculo. 55,2 por 1000, 55,200. Eso lo voy a dividir, estos 55,200 lo voy a dividir por el peso, en este caso 1570. Ese resultado me da 35,1. Vamos a ver en el otro cuadro, con este ejemplo, que de mi aeronave, ¿sí? 100 de combustible, momento 4,2. Acá tenemos 100 de combustible, hago coincidir con la línea del combustible, lo bajo y digo 4,2. Bien, voy al otro peso. Ocupantes, 310 de peso y 12 de momento. Entonces, ocupantes, 300. Me voy a la línea de los ocupantes en línea recta, bajo 12 de momento. Ok, ¿qué me queda pendiente ahora? El equipaje. El equipaje tengo 35 libras y un brazo, un momento de 2,4. Acá tengo 50 el valor. Es mucho menor, es 35 el valor. Marco una línea derecha acá, a donde me dice, donde está la línea del equipaje, lo bajo y me da 2,4. Entonces, acuérdense que tengo que sumar todos los pesos, 300, 100, 35, y sumar también los momentos. ¿Qué me da? A ver, vamos a ir acá. 55,200 dividido en 1570, que es de mi aeronave, es un 35,1. El peso total es 1570. El peso máximo es 1600 en el avión. Yo no tengo el peso máximo, tengo un poquito menos, 1570 libras. 1570 libras lo voy a hacer coincidir con 55,2 pulgadas. Marco una línea acá, donde se cruzan, está dentro del envolvente, como habíamos dicho, y si está dentro del envolvente está bien cargado. Si está fuera hacia adelante está mal, y si está hacia atrás está mal. Bien, hice el cálculo de acuerdo a mi aeronave acá. Ahora, el otro ejemplo, acuérdense que era
full de peso, 1600, y teníamos 34,75. Máximo peso, hasta 34, 55 máximo, 55,60, a ver, 55,60. Bien, esto es otra línea. Peso máximo 1600, 34, 35,1 por un lado y 34,75. Ambos ejemplos están dentro del centro de gravedad, dentro de los límites del centro de gravedad. Bien, esto es muy complejo, ¿sí? Hay muchas tablas. Acuérdense que operar en pista seca, el avión tiene una performance con pista seca asfaltada, va a tener una carrera de despegue de cierta cantidad de pies, dice el fabricante, traducido a nosotros, tenemos cierta cantidad de metros para tener el avión en el aire, todo depende de la densidad del aire, y si hablamos de densidad, todo depende de la temperatura del aire, y también, factor importantísimo, la energía eólica del viento. En lo posible es conveniente despegar con viento de frente. Y si yo, por comodidad o por falta de obstáculos en la cabecera opuesta al viento, me animo a despegar con viento de cola, me va a penalizar, ¿sí? Yo tengo que saber lo que estoy haciendo. Normalmente es conveniente despegar con el viento de frente. Si yo despego con viento de cola, voy a tener mayor carrera de despegue. Atento, esto hacemos los cálculos con pista seca, asfaltada, es otro cálculo con pista húmeda, ¿sí? Otro cálculo es cuando yo tengo una pista de césped y está el pasto corto, tengo menor carrera de despegue. Tengo el pasto alto, tengo mayor rozamiento, tengo mayor carrera de despegue. No es un detalle menor, ¿sí? Esto, vuelvo a decir, como dicen el resto de los profesores, una clase para piloto privado de avión. Obviamente que hay muchísima tela para cortar. Ya en algún momento, hablando en el tema, en la materia de instrumentos, habían visto algo de altitud, altura, elevación. También hablar de eso es importante al hablar de la performance. Yo les voy a mostrar otra placa PowerPoint. A ver, estamos en la placa número 21. Vamos a retomar desde la placa de 21 en adelante. Vamos a... Bien, esto es focalizado a la altimetría. Tenemos un poquito de delay. Vamos a esperar un cachitín que lo estén viendo. Ahí estamos. Bien. Elevación. Elevación es la distancia vertical comprendida entre el nivel medio del mar y un punto fijo en la Tierra. Acuérdense, la gran mayoría de ustedes, los que están del otro lado, están volando acá, a nivel del mar, ¿sí? En Córdoba, por decir un ejemplo, tenemos una elevación de 1600 pies, ¿sí? Muchas veces uno cuando está empezando en esto, digo, bueno, cuando me reciba de piloto privado, me gustaría irme a la provincia de Córdoba y en el curso de piloto privado de avión nos vamos como mucho a 1000 pies, a 2000 pies para practicar pérdidas, pero yo no podría ir con 2000 pies a Córdoba.
porque al llegar a Córdoba voy a estar volando con 400 pies sobre el terreno, porque el terreno está bastante elevado, ¿sí? Se entiende, ¿verdad? Bueno, ni hablar. Salta, Jujuy están a una elevación mucho más. Acá está claro. Elevación es del nivel medio del mar. Córdoba, dijimos, está en 1.600 pies. Nosotros, San Fernando, Aeroparque, Zárate está casi a 100 pies. No es una elevación importante. O la Barría está a 500 pies, a tener en cuenta. ¿Sí? Acá dentro de la provincia de Buenos Aires estamos hablando. Y altura, la altura es lo que tiene un objeto desde la faz de la Tierra. Si esta antena tiene 800 pies acá, a nivel del mar, si esta misma antena la llevo a Córdoba con respecto a la superficie terrestre, va a seguir siendo de 800 pies. ¿Sí? Altura. Es la distancia vertical de un punto fijo, de un objeto a la superficie de la Tierra. ¿Sí? Cuando hablamos de altura, cuando hablamos de altitud, estamos hablando cómo está seteado mi altímetro. Normalmente, toda una aeronave propulsada a motor, ¿sí? Siempre está volando a altitudes. Es una equivocación, es un error decir, ¿con cuánto practican las pérdidas? Con 2.000 pies de altura, de altitud, porque siempre estamos volando con respecto al QNH, ¿sí? ¿Qué tipo de aeronaves están volando a altura? Por ejemplo, los planeadores, por ejemplo. Si yo vuelo planeador, estoy volando en Zárate, al despegar pongo mi altímetro en cero y mi remolcador me va a llevar a 1.000 pies de altura. ¿Por qué altura? Porque no estoy volando QNH. Yo pongo mi altímetro en cero y lo que me dice la ventanilla de Colsman es el QFE. Por eso vuela a altura. Pero ¿no te importa el QNH? Y no. El piloto planeador tal vez diga que no, porque despega y aterriza en la misma superficie, en el mismo aeródromo. Lo mismo que los paracaidistas. Los paracaidistas, más todavía los comandados, que saltan de una altura considerable, tienen un altímetro eh, en la muñeca. ¿Qué marca ese altímetro? QFE. Porque el paracaidista le interesa ir a 10.000 pies, hacer el salto. Cuando está a 3.000 pies, no sé cuál será su altura de emergencia, tiene un arco verde, un arco amarillo y un arco rojo, donde tiene que abrir o abrir el paracaídas. Y cuando aterriza en la Tierra, su altímetro, que tiene en la muñeca, le acusa en cero. Resumiendo, cuando volamos, altura. Cuando vamos hacer un vuelo deportivo, cuando vuelo planeador, cuando hago paracaidismo. Yo, con mi modesto PA-11, ¿vuelo a altura? No, UNH. Pero yo vuelo en Chivilcoy, no tengo una torre de control a donde me pasen el QNH. Perfecto. Yo tengo que saber la elevación de Chivilcoy, así como sé la elevación de Córdoba, 1.600 pies, así como sé la elevación de Olavarría, que son 500 pies, tengo que saber la elevación de Chivilcoy. Ejemplo, normalmente vuelo en Zárate. Zárate está a 80 pies con respecto al nivel medio del mar. Como no hay nadie quien me pueda brindar un QNH, yo pongo mi altímetro antes de salir 80 pies. Y lo que leo en la ventanilla de Colsman es altitud. Ese es el QNH. ¿Sí? Bien, QFE cuando vuelo a altura,
QNH cuando vuelo a altitudes, ¿sí?